Una vez más queremos en este encuentro que tenemos regularmente con aquellos que siguen en las redes nuestros mensajes, queremos compartir un pasaje. La Escritura permanentemente nos desafía a todos y qué bueno es que podamos cimentar nuestra relación, nuestra comunión y nuestra obediencia a Dios, a su palabra. Es un pasaje que está en el libro, la carta a Filipo, y es el versículo 13 del capítulo 4. Un versículo muy conocido, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decía que es un versículo muy conocido, pero es un versículo muy mal aplicado. Hemos visto en los últimos años sacarle el contexto que tiene este versículo y tratarlo de aplicar en esta corriente en que trató de involucrarnos la pseudoteología de la prosperidad, a donde este versículo como la llave que nos permite tener todo lo que queremos, de tener un carro, tener un depa, tener lo inimaginable, la carrera, la profesión, bueno, esa larga lista que a veces las personas le traen a Dios de reclamos, y sabemos que el contexto de este versículo no tiene nada que ver con eso. Es radicalmente diferente. Pablo estaba diciendo otra cosa, y es un buen consejo para poder aplicar la Escritura, tener en cuenta mínimamente el contexto inmediato, cercano, y por supuesto que tenemos también que ser serios en cuanto a tener en cuenta el contexto lejano que es toda la Biblia. Cuando Pablo decía esto, lo decía en un contexto de una evaluación de su ministerio, de cómo a él había vivido, la experiencia que había tenido, y sería bueno leer un versículo que tenemos muy cercano, ¿no? El 12, y podemos leer el 11 también. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y aquí viene a donde se aplica todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Quiere decir que el cristiano tiene que estar presto, dispuesto a vivir cualquier tipo de circunstancia. Cuando uno camina muchísimos años con el Señor, entonces usted se dará cuenta de que viviremos las dos circunstancias. No va a ser todos tiempos de necesidad de repente, como tampoco no hay ningún versículo en la Biblia que a usted le asegure que va a tener permanentemente abundancia en cuanto a las necesidades naturales de cualquiera de nosotros. Dice: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. El hecho de que en un momento determinado no tengamos todo lo que queremos, todo lo que anhelamos, todo lo que de repente la estructura, el medio, la sociedad nos dicen, no podemos considerar que estamos fuera de la voluntad de Dios o que Dios no está con nosotros. Esa idea tenían los judíos en aquellos tiempos de que aparentemente que el que tenía todo, ¿no es cierto? Entonces Dios estaba con él, y aquel que de repente estaba viviendo situaciones duras y difíciles, Dios se había olvidado de él, o por algún problema, algún pecado, no estaba bendecido por Dios. Pero no es lo que la Biblia nos muestra, lo que la Biblia nos desafía, es completamente diferente. Vuelve a insistir Pablo: así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ese es el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado hermano, este versículo es para ser usado en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la necesidad, en la abundancia, en el hambre. De repente algunos van a caminar toda su vida sin estar presos. Hoy, cuando vemos la realidad mundial de la amada Iglesia del Señor, vemos muchísimas personas que están siendo encarceladas en los países restringidos donde el Evangelio es complicado predicar. Y usted sabe muy bien, se ha visto en las noticias de los últimos 2 años, muchísimos hermanos nuestros han muerto en manos de grupos radicales, y no es porque Dios no estaba con ellos, ni es porque estaban en pecado, y para ello este versículo ha sido fundamental.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado hermano, disfrute del cumplimiento global, total, de las promesas de Dios y sepa que en todo tiempo Dios está con nosotros. Dios le bendiga.